Capítulo 16. De vuelta en el dormitorio, Alaric ya sacó una gruesa pila de libros, todos los cuales le habían entregado durante el proceso de entrada. Después de 3 meses de autoestudio y aprendizaje en secreto en la escuela privada de la residencia Lin, el nivel de conocimientos de Alaric todavía estaba muy por detrás de los niños aristocráticos que habían estado leyendo desde la infancia. Sin embargo, podía reconocer la mayoría de los caracteres comunes y comprender la mayoría de las palabras comunes, por lo que la lectura no fue un gran problema para él. No se apresuró a profundizar en cada libro uno por uno, sino que primero hojeó el índice para obtener una descripción general. El contenido de las reglas principales de la secta Swan se explica por sí mismo. Alaric descubrió de inmediato la regla sobre criar demonios y fantasmas en privado sin presentarse a la secta para su registro, y no pudo evitar sudar frío después de leerla. Para delitos menores, uno debe reflexionar en reclusión durante medio año. Para delitos mayores, el cultivo será abolido y será expulsado de la secta Top Swan. El libro también registró algunas interpretaciones de las reglas. Esta regla en particular se dirigía principalmente a los cultivadores que se encontraban por debajo de la etapa de establecimiento de la fundación. Aquellos por encima de esta etapa no estaban sujetos a esta regla. Criar y controlar demonios y fantasmas no era infrecuente incluso en las sectas justas, pero la secta tenía que registrarlo adecuadamente e inspeccionarlo periódicamente para estandarizar el proceso de control de estas entidades. Por ejemplo, los demonios levantados no deben mostrar su lado feroz y brutal frente a los mortales para evitar dañar la imagen de la secta inmortal y los ancianos inmortales. Los infractores serían castigados con reclusión y reflexión. Además, los demonios no deben consumir carne y sangre de aves de corral vivas, ya que esto aumentaría su ferocidad. Los infractores también serían castigados. En cuanto al uso de carne y sangre humana para alimentar a los demonios, estaba aún más estrictamente prohibido y los infractores serían ejecutados de acuerdo con los estándares para los discípulos de la secta demoníaca. Incluso la carne y la sangre de los muertos estaban estrictamente prohibidas para que los demonios las consumieran, aunque el castigo era un poco más leve. Además, las reglas incluían apéndices sobre los peligros de perder el control de los demonios criados. Un discípulo crió a un demonio celestial extraterrestre, que finalmente poseyó su cuerpo después de ser seducido por el demonio. El demonio acechó en la secta durante varios años antes de ser descubierto y asesinado por el espejo revelador del demonio. Otro discípulo levantó un tigre volador. Debido a una mala gestión, la ferocidad del tigre estalló una noche, matando a más de 10 sirvientes preparatorios indefensos. El tigre fue asesinado en el acto, el cultivo del discípulo fue abolido y fue expulsado de la secta Top Swan. Otro discípulo más levantó un fantasma lujurioso y finalmente fue seducido por él, drenando su esencia y muriendo de una muerte miserable. El fantasma fue descubierto y asesinado mientras seducía a su próxima víctima. Había que admitir que, aunque la secta Top Swan tenía muchas reglas, cada una tenía su razonamiento, en su mayoría establecido después de que incidentes anteriores causaran desastres. A Alaric no le molestaban estas reglas. Después de todo, cada país tiene sus leyes y cada familia tiene sus reglas. Para una secta tan grande, con decenas de miles de miembros, que administra una dinastía de más de 10.000 millones de personas bajo la gran dinastía Swan, sin reglas, hace tiempo que habría caído en el caos y habría sido destruida. Alaric sabía que solo cuando fuera lo suficientemente fuerte podría liberarse de estas restricciones. Las reglas establecían claramente que los cultivadores en la etapa de establecimiento de fundación no estaban sujetos a estas reglas. Por supuesto, esto no significaba que los cultivadores de la etapa de establecimiento de fundación en la secta Top Swan pudieran actuar imprudentemente. Debe haber otro conjunto de reglas sistemáticas para regular su comportamiento. Alaric ahora estaba muy agradecido de no haber liberado apresuradamente a Little White y Little Strong. De lo contrario, si algo hubiera sucedido, no solo habría tenido un final sombrío, sino que Little White y Little Strong probablemente también habrían sido asesinados sin piedad por la secta Top Swan. Ahora, Alaric tenía otro objetivo, conseguir identidades oficiales para Little White y Little Strong. Esta novela está disponible en Horrid.com. Los demonios con identidades oficiales estaban protegidos por las reglas de la secta Top Swan, e incluso otros discípulos no podían dañarlos ni matarlos a voluntad. Alaric hojeó más reglas y descubrió que leerlas en realidad podría aumentar su conocimiento. Cada regla fue seguida por muchos casos de la vida real. Este libro debería cambiarse de nombre a 108 formas en que mueren los principales discípulos de la secta Swan. Alaric no pudo evitar bromear. Aún faltaba más de una hora para el mediodía.
Alaric pasó la mayor parte de la última hora leyendo las reglas y un poco de tiempo obteniendo una visión general de los otros libros. El libro más grueso y rico en contenido fue Crónicas de la Cordillera en busca de dragones. Este libro contenía tanta información que Alaric no pudo leerlo todo en detalle de inmediato y tuvo que dejarlo para más tarde. Las Crónicas de la Cordillera en busca de dragones presentaron las fuerzas de cultivo dentro de la cordillera en busca de dragones, proporcionaron un mapa aproximado del área y describieron demonios comunes, fantasmas, hierbas espirituales, materiales celestiales y tesoros terrenales, así como cultivadores antiguos, reliquias e incluso algunas historias legendarias. Alaric solo hojeó las primeras páginas y descubrió que la secta Top Swan no era la única secta de cultivo en la cordillera de los dragones. De hecho, la secta Top Swan ocupó el tercer lugar entre las sectas justas. La secta justa más grande en la cordillera de los dragones era la secta Taijin, que controlaba la dinastía Buji con una población de 3.000 millones. La segunda secta más fuerte fue la secta Skagor, que controlaba la dinastía Kangai con una población de 2.000 millones. La secta más antigua en la cordillera de la búsqueda del dragón, con una historia de 5.000 años, era la secta Top Swan a la que pertenecía Alaric. Una vez líder del camino recto, la secta Top Swan había sufrido grandes pérdidas en la última guerra entre el demonio inmortal y se había debilitado gradualmente. Sin embargo, un camello delgado sigue siendo más grande que un caballo, y Alaric todavía creía que la secta Top Swan era fuerte y no se podía jugar con ella. Las Crónicas de la Cordillera en busca de dragones publicadas por la secta Top Swan fueron sorprendentemente sencillas, informando abiertamente a todos los discípulos sobre el estado debilitado de la secta, lo cual fue inesperado para Alaric. Esto podría estar relacionado con el hecho de que siempre se animaba a los discípulos de la secta Top Swan a aventurarse. Una vez afuera, inevitablemente se encontrarían con cultivadores de otras sectas. Si se jactaran de que su secta era la mejor, no traería gloria a la secta Top Swan, sino que sería una fuente de vergüenza. La secta Top Swan quería que todos sus discípulos sintieran vergüenza y se esforzaran por superar a los demás. En cuanto a la cuarta secta justa más grande en la cordillera que busca el dragón, no hubo ninguno. Solo había 3 sectas justas importantes en la cordillera de los dragones. Los nombres de las sectas pequeñas y de los cultivadores rebeldes ni siquiera se registraron en las Crónicas de la Cordillera en busca de dragones, lo que indica su muy débil influencia. Después de todo, cada secta justa importante tenía sus propias fuerzas mortales, y a otras sectas no se les permitía reclutar discípulos a través de fronteras. A las sectas de cultivadores rebeldes se les permitió aún menos hacerlo. Algunas sectas de cultivadores deshonestos solo podían esperar a que los discípulos acudieran a ellas o contactar en secreto a los discípulos eliminados por las sectas justas, como aquellos que no lograron convertirse en servidores oficiales de la secta Top Swan. Realmente vivían en las grietas entre las 3 principales sectas justas. El libro también menciona que en las sectas de cultivadores rebeldes, aquellos en la etapa de establecimiento de fundación ya estaban en el nivel de anciano o líder de secta, y ninguna secta de cultivadores rebeldes tenía una potencia en la etapa elixir dorado. El libro Fundamentos de las técnicas de respiración detalla principalmente los métodos de las técnicas de respiración. Alaric ya dominaba la técnica de respiración e inicialmente pensó que no necesitaba estudiarla más, pero descubrió que el libro no era tan simple como había imaginado. El libro también registró el método mental de la técnica de respiración. Al operar un método mental específico mientras se practica la técnica de respiración, uno podría aumentar la ingesta de yi espiritual y condensarlo rápidamente en maná para mejorar el cultivo. Sin embargo, ahora no tuvo tiempo de estudiarlo en detalle. Todo tendría que esperar hasta después del almuerzo. No había comido en todo el día y casi había sido capturado por cultivadores demoníacos. Ahora tenía tanta hambre que podía comerse una vaca entera. Para ser honesto, tenía muchas ganas de que llegara el festín que Olajuwon le había prometido y se preguntaba qué tipo de delicias incluiría. Capítulo 17. Entre ellos, el libro Explicación detallada de los hechizos básicos no registra cómo dominar los hechizos, pero explica las características, ventajas y desventajas de algunos hechizos básicos comunes. Solo puede considerarse como una expansión del conocimiento. Después de todo,
con el débil poder espiritual de los posibles discípulos diversos, es imposible dominar los hechizos. Algunos hechizos básicos requieren convertirse en un discípulo misceláneo oficial para poder aprenderlos. La técnica de forja corporal Top Swan registra algunas técnicas de boxeo, técnicas de palma y técnicas corporales recopiladas por la secta Top Swan. Practicarlos puede fortalecer el cuerpo y aumentar la capacidad de reacción, lo cual es crucial en el combate. Top Shen Swordsmanship es una técnica de espada creada por el ancestro Top Swan, dividida en 3 reinos. El primer reino, Human Swan, se distribuye, mientras que el segundo es Spirit Swan y el tercero es Eaven Swan. Según el hermano mayor que organizó el dormitorio, en la secta Top Swan, uno no necesita ser competente en técnicas de boxeo, técnicas de palma, técnicas corporales, técnicas de espada o hechizos, pero debe dominar algunas de cada una para evitar debilidades significativas en batalla. Alaric Ye era como una esponja completamente deshidratada, completamente inmersa en estos libros de la familia inmortal una vez que los recogió. Incluso cuando su estómago gruñía de hambre, no quería dejar los libros. Inconscientemente, ya era mediodía. Alaric Ye estaba absorto leyendo cuando de repente escuchó un golpe en la puerta. «Alaric, ¿estás en casa? Vamos a dar un festín». Solo entonces Alaric se dio cuenta de que se había olvidado del almuerzo debido a su concentración en la lectura. Dejó el libro y se levantó, sintiéndose mareado y aturdido. Se tocó el estómago, que parecía hundido por el hambre. Es bueno tener a Little Strong cerca, pero con tantos cultivadores aquí, dejar que Little Strong salga a robar comida probablemente haría que lo mataran. Alaric Ye hizo circular un rastro de poder espiritual desde su dantian a través de sus meridianos hasta su cerebro, sintiéndose instantáneamente mucho más claro y enérgico. Luego dio grandes zancadas para abrir la puerta. En la puerta estaban Ilai Che Wang, hijo de un rico comerciante, y Zachary Son, príncipe de la gran dinastía Swan. Ambos ahora estaban vestidos con las túnicas de la secta Top Swan. Incluso Elijah Wang, de rostro redondo y ojos pequeños, parecía más etéreo y refinado con la túnica, y su temperamento mejoraba enormemente. En cuanto al originalmente severo Zachary Son, se había transformado por completo en un asesino de hadas, su aura era como la de un inmortal desterrado, lo que hacía que la gente no se atreviera a mirarlo directamente. En términos de apariencia y temperamento, Zachary Son era incluso más fuerte que Alaric Ye. Alaric Ye se disculpó, «Lo siento, me perdí leyendo». Ilai Che Wang dijo, «No te preocupes, también estábamos abarrotando las reglas de la secta antes para evitar romperlas sin saberlo. Tantas reglas son bastante problemáticas». Zachary Son dijo, «Ya había memorizado las reglas de la secta cuando aún estaba en el mundo de los mortales. Mientras me sigas, no cometerás errores fácilmente. De hecho, las reglas no afectarán la vida diaria». Alaric Ye cerró la puerta con llave y los 3 bajaron rápidamente las escaleras. Era la hora de comer, y la escalera de piedra estaba llena de posibles discípulos diversos vestidos con túnicas de la secta Top Swan, y solo unos pocos caminaban solos. Afuera del dormitorio, no muy lejos, estaba el campo de entrenamiento que Alaric Ye había visto a través de la ventana. A pesar del sol abrasador y la hora de comer, muchos hermanos y hermanas mayores seguían practicando incansablemente. Esto sorprendió un poco a Alaric Ye. Siempre pensó que estaba trabajando duro, sin olvidar nunca mantener el ritmo de su respiración en todo momento. Pero ahora se dio cuenta de que muchas personas estaban trabajando incluso más duro que él. Zachary Son dijo con indiferencia, «La cultivación es una carrera contra la esperanza de vida. En este mundo de la cultivación, muchas personas trabajan duro, pero muchas tienen malas aptitudes y comprensión, lo que dificulta lograr un progreso significativo a pesar de sus esfuerzos». Ilai Che Wang se rió entre dientes, «Mi padre dijo una vez que un descanso adecuado y disfrutar de los placeres de la vida pueden ayudar a aprovechar la oportunidad de un gran avance. La cultivación es como hacer negocios, no se puede ser demasiado terco». Luego le guiñó un ojo y dijo, «Alaric, probablemente todavía seas virgen, ¿verdad? Dentro de un rato, te presentaré a algunas hermosas hermanas hadas. Te garantizo que serán impresionantes». Alaric Ye tosió 2 veces. «Aún joven, hablemos de eso más tarde». Ilai Che Wang sacó 2 mapas de la secta Top Swan y le dio uno a Alaric Ye. Rápidamente señaló su destino, el pabellón Huyuan. Después de caminar un rato por un sendero sombreado, los 3 llegaron al restaurante Huyuan Pavilion. La entrada estaba adornada con numerosas estatuas de ingredientes, dándole una apariencia grandiosa. En el interior, era elegante y refinado,
con discípulos masculinos y femeninos vestidos con túnicas de la secta Top Swan sirviendo como camareros. Para sorpresa de Alaric Ye, el gerente del restaurante ya había traído a varias doncellas hermosas y esbeltas para esperar en la puerta. Cuando entró Olajuwon, el gerente de mediana edad y las criadas se inclinaron respetuosamente. «Joven maestro, finalmente estás aquí. La habitación privada está lista». Y Lai Che-wang saludó con la mano, no hay necesidad de formalidades. Hoy, voy a tratar a 2 estimados invitados. Traiga todos los platos exclusivos. Sin embargo, no hay cerveza inmortal. Acabamos de unirnos a la secta y hay muchos asuntos que manejar. Beber sería un obstáculo. Como usted ordene. Este restaurante del Huyuan Pavilion era en realidad uno de los negocios familiares de Lai Che-wang. Habían extendido su negocio a la secta Top Swan, lo que sorprendió enormemente a Alaric Yi, mientras que Zachary Son permaneció tranquilo, aparentemente ya consciente. Dirigidos por el gerente, los 3 entraron a una lujosa habitación privada, con hermosas doncellas esperando para recibir órdenes. Y Lai Che-wang dijo con orgullo, de ahora en adelante, cuando comas en el restaurante, solo menciona mi nombre, Lai Che-wang, y obtendrás un 50% de descuento. Alaric Ye pensó que incluso con un descuento del 90%, probablemente no podría permitírselo. Lai Che-wang se recostó cómodamente en una mecedora en la habitación privada y las gentiles sirvientas inmediatamente se adelantaron para masajearle las piernas. Alaric Ye podía sentir claramente que estas doncellas también tenían poder espiritual dentro de ellas. Todos eran cultivadores con raíces espirituales, que serían venerados como inmortales superiores en el mundo mortal, pero aquí todavía lucían sonrisas halagadoras, ansiosos por complacer a Lai Che-wang. Con una mirada de Olajuwon, varias sirvientas encantadoras también sonrieron y se acercaron a Alaric y Zachary Son, listas para masajearles los hombros, pero se asustaron con la mirada fría de Zachary Son. No hay necesidad. Gracias, no es necesario. La primera frase fue de Zachary Son y la segunda fue de Alaric Yi, quien todavía no estaba acostumbrado a esta forma onírica de disfrutar la vida. Lai Che-wang se rió entre dientes, uno debe disfrutar cuando llega el momento de disfrutar. Las reglas de la secta no prohíben a los discípulos divertirse. ¿Cuál es el punto de dominar técnicas inmortales y lograr la longevidad si no es para disfrutar? Cuando alcance infante elemental, recluta un grupo de impresionantes hadas del elixir dorado para que me sirvan. Alaric Ye no pudo encontrar una buena razón para refutar la opinión de Olajuwon, pero sintió que algo andaba mal. ¿Alcanzar la longevidad es realmente para disfrutar? Alaric Ye también quería disfrutar de la vida, pero de una forma más reservada. Solo quería tener una fuerza inigualable, casarse con un par de chicas que le gustaran y vivir una vida pacífica y feliz. Al menos, sus descendientes ya no serían sirvientes. Al mismo tiempo, Lai Che-wang hizo que Alaric Ye se diera cuenta de que tener una sólida experiencia en el mundo de los mortales no era inútil después de unirse a la secta Top Swan. Mientras el poder del mundo mortal fuera lo suficientemente grande, uno aún podría ejercer influencia en la secta Top Swan. Incluso las hadas veneradas tuvieron que rebajarse para servir a los ricos, lo cual no era diferente del mundo secular. El mundo del cultivo no parece ser trascendente después de todo. Pronto, las criadas llevaron los platos fragantes a la mesa. Alaric Ye vio pollos asados, muslos de res, filetes y algunos hígados de animales que no pudo nombrar, todos excepcionalmente grandes, y cada plato lucía y olía delicioso. Lai Che-wang presentó, Alaric, estos ingredientes provienen de bestias demoníacas o aves criadas con hierbas espirituales. Comerlos puede fortalecer el cuerpo y mejorar el cultivo. No seas educado. Somos familia, come como quieras. Lai Che-wang primero tomó un pollo entero asado y comenzó a devorarlo. Al ver esto, Alaric Yi también agarró una enorme pierna de res y comenzó a comer con ganas. Esta novela está disponible en pirate.com. Esta era definitivamente la mejor y más lujosa comida que jamás había comido. Si no fuera porque el hueso de la pierna de res era demasiado difícil de morder, es posible que también lo hubiera masticado y tragado. Lai Che-wang y Alaric Yi comieron con bastante rudeza, mientras que Zachary Son comió elegantemente, pero sorprendentemente fue el que comió más rápido entre ellos. Los 3 devoraron la comida rápidamente, dejando la mesa limpia. Después de comer, Alaric Ye sintió calor en el estómago, con un rastro de poder espiritual fluyendo a través de sus meridianos y condensándose en poder espiritual en su dantian. Claramente sintió que su cultivo aumentaba lentamente a medida que se digería la comida.
Capítulo 18. Después del almuerzo, los tres caminaron por el sendero sombreado para digerir la comida. Y Lai Chewang estaba de muy buen humor y ocasionalmente lanzaba algunos golpes mientras caminaban. A pesar de su apariencia regordeta, que sugería que no tenía fuerzas, sus golpes eran increíblemente poderosos y sus movimientos tan rápidos como una serpiente. Vaya. 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 Estallido. El aire explotó con la fuerza de sus golpes. Cuanto más miraba a Aloreki, más se sorprendía. Si uno de esos golpes cayera sobre él, sus huesos seguramente se romperían. El cultivo de Ilaiche era claramente mucho más avanzado que el suyo, casi alcanzando el primer nivel de refinación de I. Después de terminar una serie de golpes, Ilaiche miró provocativamente a Zachary Song. Su Alteza, ¿quiere un combate? Un destello de agudeza brilló en los ojos de Zachary cuando respondió fríamente: Ilaiche, tu puño aplastador de piedras es impresionante y tus técnicas fundamentales son sólidas, pero no es rival para mi puño rugido de tigre. Veamos si eso es verdad. Sin esperar el consentimiento de Zachary, el cuerpo regordete de Ilaiche se lanzó hacia adelante como un lobo hambriento, cargando contra Zachary con un silbido. Zachary parecía preparado. Lo esquivó y se convirtió en una mancha borrosa ante los ojos de Alaric, encontrándose con Ilaiche de frente. Alaric solo escuchó el rugido de un tigre cuando el puño de Zachary atravesó el aire, seguido de un fuerte golpe. Sus puños chocaron, creando una poderosa onda de choque que hizo que las flores y árboles circundantes se balancearan violentamente. Algunas hojas marchitas fueron arrastradas por el viento. Estaba claro que ambos habían infundido poder mágico en sus golpes. El cultivo de Zachary también era bastante avanzado, aparentemente cercano al primer nivel de refinación de I. El corazón de Alaric se aceleró y su sangre hervía de emoción. Si pudieran poseer tal poder sin siquiera alcanzar el primer nivel de Chi Refining, la fuerza de los cultivadores de Chi Refining y Foundation Establishment era inimaginable. Después del golpe, tanto Zachary como Ilaiche se vieron obligados a retirarse por la inmensa fuerza. Alaric notó que Zachary retrocedió 3 pasos, mientras Ilaiche dio 5 pasos para estabilizarse. Ambos puños estaban sangrando. Era obvio que Zachary había ganado esta ronda. Justo cuando Alaric pensó que la atmósfera se volvería tensa y que realmente podrían comenzar a pelear, Ilaiche se echó a reír. No está mal, Alteza. Su raíz espiritual despertó hace apenas 2 meses y ya está cerca del primer nivel de refinación de I. Debe tener una raíz espiritual superior, ¿verdad? Zachary no lo confirmó ni lo negó, todavía hablando con indiferencia: tú tampoco eres malo. Tu raíz espiritual despertó hace 3 meses, y a pesar de disfrutar de la comida y la diversión, tu fuerza no se ha quedado atrás. También debes tener un espíritu superior. Raíz. Ilaiche dijo: está bien, eres 3 puntos mejor que yo. De ahora en adelante, seguiré tu ejemplo. Tú sé el jefe. Entonces los dos se sonrieron con complicidad. Alarico. Estos dos tenían raíces espirituales superiores. Originalmente, Alaric se había sentido algo confiado y orgulloso, pensando que aunque sus antecedentes familiares no eran tan buenos, su raíz espiritual era mejor que la de la mayoría. Pero ahora, parecía que estaba muy por detrás incluso en términos de raíz espiritual. La única razón por la que tuvo la suerte de ser su vecino fue porque su situación había llamado la atención. Quizás el mayor que organizó los dormitorios tenía cierta simpatía por él, casi fue capturado por miembros de la secta demoníaca incluso antes de ingresar a la secta. Y le había dado darle un buen dormitorio para ayudarlo a hacer conexiones con estos cultivadores elegidos. Por supuesto, su raíz espiritual de 5 elementos de grado medio también era bastante rara. Aunque no es tan buena como una raíz espiritual superior, todavía era de primer nivel entre las raíces espirituales de grado medio. Zachary miró a Alaric con una pizca de curiosidad. Solo nosotros dos entrenando no es suficiente para decidir quién es el jefe. Alaric, ¿te gustaría un entrenamiento? Alaric rápidamente agitó su mano, sonriendo torpemente: tú sé el jefe, Ilaiche puede ser el segundo y yo el tercero. No hay objeciones. Sparring, saltémoslo por ahora. Tendré que aprender mucho de ti. 2 en el futuro. Alaric actualmente solo tenía fuerza bruta y no había aprendido ninguna técnica o movimiento. Su poder mágico era muy inferior al de ellos. Entrenar con Zachary ahora sería pedir humillación, y él no tenía ningún deseo de ser el jefe. De hecho, planeaba buscar su guía en asuntos de cultivación en el futuro.
Estos dos pertenecían a familias importantes y sabían mucho más que él. Muy bien, ayudémonos unos a otros en el futuro, dijo Zachary. Y Laiche añadió, vamos a pensar en un nombre para nuestro pequeño grupo. Zachary dijo, todos somos cultivadores que buscamos la longevidad. Llamemos la Sociedad de la Longevidad. Nos reuniremos una vez al mes, en luna llena, en su pabellón Huyuan. Y Laiche asintió con orgullo, gran nombre. Tal vez mi nombre sea recordado por mucho tiempo. Los tres somos los miembros fundadores de la Sociedad de la Longevidad. En el futuro, el nombre de la Sociedad de la Longevidad seguramente será famoso en toda la montaña en busca del dragón. Mundo de cultivo de pastizales. Y así, se formó un pequeño grupo de cultivo y Alaric inexplicablemente se convirtió en miembro fundador. Luego, los tres conversaron mientras caminaban de regreso al dormitorio. En el camino, Laiche le explicó a Alaric por qué los cultivadores necesitaban formar grupos. Un grupo sin intereses en conflicto y con confianza mutua podría compartir información rápidamente, ayudarse mutuamente a mejorar su cultivo, resolver problemas juntos e intercambiar artículos necesarios sin temor a ser engañados. El camino hacia la longevidad fue largo. Para lograr la longevidad, se necesitaban buenas aptitudes, comprensión y muchos recursos. Las conexiones, los recursos económicos y los recursos de información eran todos indispensables. Por supuesto, los verdaderos genios incomparables, aquellos con raíces espirituales supremas o existencias incluso más extraordinarias, podían permitirse el lujo de ignorarlo todo, pero no eran tales genios. En el futuro, más cultivadores se unirían a la Longevity Society. A Alaric no le importaba unirse a ese grupo. Después de todo, no fue un juramento de sangre compartir la prosperidad y la desgracia, todavía se unían por sus propios intereses. No mucho después, Alaric regresó a su dormitorio y sacó las reglas principales de la secta Swan inacabadas para continuar memorizando. Regla 1. No matar entre compañeros discípulos. La pena más alta es la ejecución pública. Regla 2. No coludir con la secta demoníaca. La pena más alta es la ejecución pública. Regla 3. No intimidar a los mortales con su cultivo. La pena es. El tiempo pasó volando en continuo aprendizaje y cultivo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses desde que Alaric ingresó a la secta. En estos 2 meses, Alaric leyó y cultivó día y noche, sin apenas relajarse ni un momento. Memorizó las reglas principales de la secta Swan, aprendió la técnica de respiración, leyó las crónicas de la cordillera en busca de dragones y la explicación detallada de los hechizos básicos. Dominó muchos aspectos de conocimiento común del mundo del cultivo y pudo realizar con soltura las puño aplastante de piedra de la técnica de forja del cuerpo superior de Swan, usa la técnica de movimiento del viento rápido y tenía una buena comprensión de la esgrima superior de Swan. Gracias a que Laiche lo invitaba frecuentemente a banquetes y a que las comidas nutritivas en la cafetería de la secta Top Swan eran mucho mejores que las que comía como sirviente de la familia Lin, la altura de Alaric se disparó en solo un mes. Ahora parecía un joven de 15 o 16 años, todavía algo inmaduro pero que ya mostraba un porte heroico, comparable al temperamento de Zachary. Temprano en la mañana, la niebla aún no había sido disipada por el viento de la montaña y el cielo del este apenas comenzaba a aclarar. En el campo de entrenamiento. Un vistazo rápido a bit.ly/3 y BFJKV lo dejará más satisfecho. El sonido del choque de espadas de hierro negro resonó continuamente, saltando chispas. Las figuras de Alaric y Zachary se movían rápidamente, apareciendo y desapareciendo como fantasmas en la niebla. Laiche se frotó la barbilla imberbe, sintiendo un poco de dolor de muelas mientras suspiraba. La velocidad de crecimiento del hermano Alaric es demasiado rápida. Hace 2 meses, ni siquiera había tocado una espada, y ahora está entrenando de manera uniforme con Zachary. Aunque está ligeramente en desventaja, no será derrotado rápidamente. Su poder mágico también está cerca del primer nivel de refinación de I. ¿Realmente solo tiene una raíz espiritual de grado medio? Siento que si no trabajo más duro, terminaré siendo el tercero. Capítulo 19. El rápido crecimiento de Alaric se debió en gran parte a las propiedades medicinales residuales de la perla que Little White le había dado antes. Mientras cultivaba, el poder medicinal fue completamente absorbido y convertido en su base de cultivo. Actualmente, Alaric todavía no sabía qué tipo de material celestial y tesoro terrenal le había dado Little White. No pudo encontrar ningún tesoro similar en el libro Crónicas de la Cordillera en busca de dragones. Después de media hora,
la fina niebla se disipó gradualmente y más cultivadores se reunieron en el campo de entrenamiento para practicar el manejo de la espada. Zachary, Son y Alaric envainaron simultáneamente sus espadas de hierro negro. Alaric respetuosamente ahuecó sus puños hacia Zachary en agradecimiento. Hermano Zachary, tu habilidad con la espada se está volviendo cada vez más feroz. No pasará mucho tiempo antes de que entres en el segundo reino de la habilidad con la espada Top Swan, el Reino Profundo Espíritu. El llamado Reino Profundo Espíritu permitía a uno comunicarse directamente con el y espiritual del cielo y la tierra a través del manejo de la espada, desatando el doble del poder básico. Hace un mes, Zachary ya había ingresado oficialmente al primer nivel de Refining. Fue aceptado excepcionalmente como discípulo interno por el Peak Master of Spirit Sword Peak, saltándose la etapa de ser un discípulo misceláneo. Le enseñaron un manejo de la espada más avanzado y ya había ganado cierta fama dentro de la secta Top Swan. Su estatus ahora era bastante diferente. Lea esta novela y otras increíbles novelas traducidas de la fuente original en Porid.com. Cuando se unieron por primera vez, Alaric lo llamó hermano Son, pero ahora tuvo que dirigirse a él como hermano mayor Son. Aún así, Zachary seguía entrenando con Alaric cada pocos días. El rápido progreso de Alaric en el manejo de la espada y la agilidad fue todo gracias a la guía de Zachary. A pesar de haber peleado con Alaric durante tanto tiempo, Zachary permaneció tranquilo y sereno, con su peinado imperturbable, mientras Alaric estaba empapado en sudor y jadeando pesadamente, claramente habiendo alcanzado su límite físico. Luego, Zachary arrojó su preciada espada a Alaric e hizo una seña a Olajuwon con un dedo. Ilaiche saltó hacia adelante con un zumbido y los dos comenzaron a entrenar, el sonido de sus golpes resonó con fuerza. Después de entrenar con Alaric, Zachary normalmente practicaba técnicas de puño con Ilaiche, cuidando a sus dos hermanos menores como líder de la Sociedad de la Longevidad. Lo sorprendente fue que la destreza de Zachary no se limitaba al manejo de la espada, sus técnicas de puño y su agilidad fueron igualmente impresionantes. Ilaiche también había subido al primer nivel de Chi Refining hace medio mes, pero todavía no era rival para Zachary en técnicas de puño. Sin embargo, Ilaiche se había unido a Thundercloud Peak como discípulo de la secta externa. Con su raíz espiritual de alto grado, él también se saltó la etapa de discípulo diverso y se especializó en hechizos en lugar de técnicas de puño. En el campo de entrenamiento, Ilaiche se vio obligado a retirarse repetidamente por el Tiger Roar Fest de Zachary. «Toma esto, Pump Thunder». Ilaiche gritó suavemente. De repente, arcos de relámpagos parpadearon por todo el cuerpo de Ilaiche y se juntaron en su palma. Golpeó hacia Zachary, y con un atronador boom, un rayo salió disparado de su mano hacia Zachary. Inesperadamente, Zachary inclinó casualmente su cuerpo y el rayo no lo alcanzó, cayó al suelo y desapareció sin dejar rastro. Luego, Zachary golpeó a Ilaiche, enviándolo a volar a 3 metros de distancia. El hechizo de bajo grado recién aprendido de Ilaiche, Pump Thunder, fue impresionante en su exhibición pero carecía de precisión. Cuando se levantó, Elías estaba cubierto de polvo y su rostro estaba pálido. Estaba claro que Pump Thunder lo había agotado significativamente, probablemente vaciando su dantian de su poder. Jadeando, Ilaiche dijo, no más, no más. El hermano mayor Son es demasiado fuerte. No es de extrañar que sea aclamado como el elegido número 1 del año de la secta Top Swan. Aterrador, verdaderamente aterrador. En ese momento, Alaric también había recuperado el aliento y los tres se dirigieron al pabellón Huyuan para desayunar. Zachary dijo con indiferencia, cometiste un error al usar hechizos. Los ataques con hechizos deben ser inesperados. Pump Thunder se acumula lentamente e incluso me advertiste. Sin mencionarme a mí, incluso el hermano Ye podría esquivarlo. Ilaiche se rió entre dientes, tenía miedo de que el poder del hechizo fuera demasiado fuerte y pudiera lastimarte. No podía soportar esa responsabilidad. Zachary respondió fríamente, Thariwan, tienes demasiada confianza en tu hechizo. Las lesiones menores causadas por el entrenamiento no violan las reglas de la secta. Elías. Luego, Zachary se volvió hacia Alaric y le dijo, he preguntado sobre la posibilidad de ascender directamente a un discípulo misceláneo senior en Spirit Beast Peak. Zachary y Ilaiche podrían saltarse la etapa de discípulos misceláneos debido a sus raíces espirituales de alto grado. Después de todo, hacer que hicieran tareas menores durante años antes de convertirse en discípulos de la secta externa sería un desperdicio de talento.
Alaric, aunque poseía una raíz espiritual de 5 elementos de grado medio, no podía convertirse directamente en un discípulo de la secta externa. Tuvo que servir como discípulo diverso por un tiempo. En la secta Top Swan, los diversos discípulos se dividieron en ordinarios y mayores. Varios discípulos ordinarios administraron los campos de hierbas y plantaron plantas espirituales en las áreas exteriores de la secta, ganando puntos de contribución al suministrar hierbas espirituales y granos espirituales. Los discípulos misceláneos mayores se unieron temprano a los picos principales, como cuidar de las bestias espirituales y los insectos espirituales de bajo nivel en Spirit Beast Peak o ayudar a fundir minerales y forjar espadas en Spirit Sword Peak. Alaric planeaba ir directamente a Spirit Beast Peak como discípulo misceláneo senior para comenzar a criar insectos espirituales. De esta manera, podría asegurar rápidamente un estatus legítimo para Little White y Little Strong y mejorar su propia fuerza. Poseía el cuerpo del emperador insecto y, en el futuro, sus insectos espirituales serían su principal fuerza de combate, con su propia fuerza como apoyo. Ahora, Little White y Little Strong habían aprendido técnicas secretas para ocultar su aura y reducir su tamaño, pero aún no podían mostrarlas abiertamente. Zachary continuó: cada año, muchos cultivadores quieren convertirse en discípulos misceláneos senior y cada pico tiene su propio proceso de evaluación. Spirit Beast Peak prueba principalmente la paciencia, la perseverancia y la afinidad espiritual del discípulo. Zachary parecía preocupado de que Alaric no entendiera y explicó más. La afinidad espiritual se refiere a la capacidad de comunicarse con las bestias espirituales y los insectos espirituales. Algunas personas naturalmente tienen una fuerte afinidad espiritual después de alcanzar el primer nivel de refinamiento de I y pueden comunicarse con pájaros y bestias, pero la mayoría de los cultivadores no pueden. Aquellos con una fuerte afinidad espiritual son naturalmente aptos para criar bestias espirituales e insectos espirituales. Al oír esto, los ojos de Alaric se iluminaron. Gracias, hermano mayor Son, por la información. Y Laiche preguntó: hermano Ye, ¿estás preguntando sobre esto porque estás a punto de pasar al primer nivel de refinación de I? Alaric asintió levemente: siento que sucederá en los próximos días. Estrictamente hablando, solo al llegar al primer nivel de refinación de I se podría realmente entrar en el mundo del cultivo. Había una gran diferencia entre un cultivador de refinación de I de primer nivel y un despertador de raíz espiritual que no había alcanzado ese nivel. Un atisbo de sorpresa brilló en los ojos de Ilaiche y Zachary. Ilaiche dijo: sospecho seriamente que en realidad tienes una raíz espiritual de alto grado. Tu velocidad de cultivo es ridículamente rápida. Alaric sonrió impotente: si tuviera una raíz espiritual de alto grado, ¿por qué me molestaría en convertirme en un discípulo misceláneo senior? La razón por la que mi cultivo es un poco más rápido es que hace años, mientras aún estaba en el mundo mortal, consumí accidentalmente una perla extraña y brillante. Todavía no he descubierto qué tipo de material celestial y tesoro terrenal era. Capítulo 20. Zachary Son dijo con envidia: así es como es. Hermano Ye, usted realmente ha sido bendecido con una gran fortuna al consumir accidentalmente materiales celestiales y tesoros terrenales. Aunque hay algunos en el tesoro real, mi padre ha colocado guardias pesados alrededor de ellos, y todos son tributos para los cultivadores del establecimiento de la fundación en la secta. Ni siquiera puedo olerlos, y mucho menos comerlos. Y Laiche Wang también sentía mucha envidia. Esos tesoros que reúnen la esencia del sol y la luna son difíciles de conseguir, incluso si tienes el dinero. Hermano menor Ye, tu suerte está por las nubes. Consumir accidentalmente materiales celestiales y tesoros terrenales es común y poco común en el mundo del cultivo. Es común porque a menudo escuchas rumores e historias similares, pero si investigaras, entre las decenas de miles de discípulos en una secta importante, muy pocos los han consumido en el mundo mortal. Los materiales celestiales y los tesoros terrenales suelen estar custodiados por poderosas criaturas demoníacas o son el poder mágico cristalizado de las propias criaturas. Para consumirlos, primero hay que matar a las bestias demoníacas. ¿Y cómo podrían los mortales tener tanta fuerza? Solo aquellos con una suerte increíble podrían tropezar con una bestia demoníaca que murió de vejez o de muerte repentina por alguna razón. Las palabras de Alaric Ye eran mitad verdaderas, mitad falsas y sirvieron para encubrir la velocidad anormal de su cultivo futuro. Aunque Alaric Ye solo tenía una raíz espiritual de grado medio, ya había descubierto más usos para el anillo antiguo del emperador insecto. Por ejemplo, podría cultivar y plantar flores, árboles y hierbas en ese espacio desértico.
Mientras consumiera Spirit Stones, la tasa de crecimiento sería varias veces, incluso docenas de veces, más rápida que en el exterior. Si pudiera plantar flores y árboles comunes, también podría plantar hierbas espirituales y medicina espiritual. Sin embargo, Alaric actualmente no tenía semillas de Spirit Herb o Spirit Medicine. Una vez que se convirtiera en discípulo de la secta externa, los recursos y el espacio disponibles para él aumentarían enormemente, permitiéndole realizar más experimentos en ese espacio. Para realizar sus experimentos, Alaric ya incluso tomó prestadas 3 piedras espirituales de Ilaiche Wang, usando la excusa de que eran para su propio cultivo. Hoy era luna llena, y en la sala privada del pabellón Huyuan, los 3 comenzaron a intercambiar información sobre la secta. En verdad, Alaric estaba escuchando principalmente, ya que no tenía secretos útiles para Zachary Son y Elijah Wang. Zachary Son dijo: ayer, el equipo de patrulla en las cuevas de la cordillera que buscaba el dragón fue emboscado por los restos de la secta demoníaca y el clan demonio terrenal. El cultivador del establecimiento de la fundación que lideraba la secta Taiji fue asesinado, y ninguno de los 50 refinadores y los cultivadores del equipo sobrevivieron. Sus muertes fueron extremadamente trágicas. Nuestra secta superior Xuan también tenía más de 10 discípulos de la secta interna en el equipo de patrulla, y todos fueron asesinados. Además, dentro de la gran dinastía Xuan, los desastres causados por personas demoníacas de la secta demoníaca están aumentando. Cada día, miles de civiles mueren a manos de personas demoníacas y miles más son secuestrados, sin que se conozca su destino. Las actividades de la secta demoníaca son cada vez más frecuentes. La alianza entre los demonios humanos y los demonios terrenales ya es un hecho, un evento sin precedentes. Los líderes de las 3 sectas principales están contemplando estrategias para enfrentarlo. Creo que en un futuro cercano, la guerra entre los demonios inmortales en la cordillera en busca de dragones inevitablemente se reavivará. Al escuchar esto, el rostro de Ilaiche Wang se puso ligeramente pálido y maldijo: maldita sea, nuestra suerte es terrible. La guerra entre los demonios inmortales ocurre cada 500 años en promedio, y sucede que ocurre cuando recién ingresamos al cultivo. Si la guerra realmente estalla, todos seremos carne de cañón. Los 3 ni siquiera causaremos una onda en la guerra. Si miles de millones de demonios terrestres escapan de las cuevas, el mundo de cultivo en la cordillera que busca el dragón quedará estéril y el mundo mortal se convertirá en un lugar de vida. Infierno. Explore la edición ampliada en peerready.com. Alaric ya ahora entendió muy claramente que los demonios se dividían en 3 tipos: demonios humanos, demonios terrenales y demonios celestiales. Los demonios humanos son humanos que practican el cultivo demoníaco, despiadados y sanguinarios, con deseos insaciables, dispuestos a todo por la inmortalidad. Los demonios terrenales son el clan Sura del subsuelo, destructores y devoradores natos, a quienes les encanta criar humanos como ganado y consumir su carne y sangre. Los demonios celestiales son demonios celestiales extraterrestres, intangibles e invisibles, meras entidades espirituales que se alimentan de emociones negativas y poseen cuerpos humanos. El cielo estrellado más allá es infinito, al igual que los demonios celestiales extraterrestres. Entre ellos, los demonios humanos son los más comunes, los demonios terrenales son menos comunes y los demonios celestiales son los más raros. Sin embargo, en términos de peligro, los demonios celestiales son los más aterradores. Cuando descienden, nada sobrevive y todos los seres vivos se convierten en objetivos de posesión. Cada descenso de un demonio celestial deja miles de kilómetros desolados. Los demonios terrenales son los segundos más peligrosos. El mundo de la superficie es vasto, al igual que el mundo subterráneo. El clan demonio terrenal se cuenta por billones. Si los cultivadores humanos pierden el control sobre las entradas a las cuevas demoníacas, los demonios terrestres inundarán la superficie y los mortales se convertirán en su ganado. Son extremadamente poderosos, feroces y sanguinarios. Los demonios humanos son los menos peligrosos. Después de todo, siguen siendo humanos y no aniquilarán por completo a la gente común. Para mantener su legado, necesitan a los mortales como base. Los territorios controlados por la secta demoníaca se conocen como naciones demoníacas. Desde una perspectiva racial, los demonios humanos siempre se han opuesto a los demonios terrenales y a los demonios celestiales. Pero ahora, los demonios humanos en la cordillera que busca dragones se han vuelto locos y se han aliado con los demonios terrenales. Sin duda, esta es una noticia terrible para el camino recto en la cordillera que busca el dragón. Ilaiche Wang dijo: déjame contarte algunas noticias que quizás no conozcas.
Para hacer frente a la crisis actual, las tres principales sectas justas están planeando modificar las reglas de sus sectas, intensificar la competencia entre los discípulos y aumentar la inversión en la formación de discípulos. Las interacciones entre discípulos de diferentes sectas también serán más frecuentes. Escuché de mi padre que algunos ancianos han sugerido que los conflictos y asesinatos de discípulos ya no deberían violar las reglas de la secta. Esto significa que nuestros días futuros podrían no ser tan cómodos como lo son ahora. Por supuesto, una propuesta tan radical no será adoptada por completo. De lo contrario, no seríamos diferentes de la secta demoníaca. El escenario más probable es una adopción parcial, como reemplazar la pena de muerte por asesinatos internos con castigos más leves. Al escuchar esto, el rostro de Aloreki cambió ligeramente, mientras que Zachorison parecía sumido en sus pensamientos. Alaric ya había estado en la secta Top Swan durante 2 meses y nunca había visto ningún conflicto mortal entre los discípulos, gracias a las estrictas reglas de la secta que nadie se atrevía a romper. En ese ambiente, los cultivadores vivían cómodamente con poca presión. Los conflictos entre cultivadores generalmente se resolvían mediante el arbitraje del equipo de aplicación de la secta Top Swan. Quien el arbitraje consideró correcto tenía razón, y a quien se le pidió que compensara tenía que compensar. Se trataba de rectitud y razón. Pero si se modificaran las reglas de la secta, los conflictos entre cultivadores se resolverían mediante la fuerza, donde prevalecían los fuertes. Sería la ley de la selva. El medio ambiente cambiaría por completo. Zachorison dijo con calma, independientemente de si las reglas de la secta cambian, debemos mejorar rápidamente nuestra propia fuerza. Creo que en el futuro, cada uno de nosotros enfrentará los desafíos del camino demoníaco. Como acaba de decir Ilaiche, los débiles solo pueden ser carne de cañón, muriendo sin causar una onda expansiva. Los fuertes, al menos, tienen la capacidad de protegerse a sí mismos. Si podemos sobrevivir a la guerra entre los demonios inmortales, todos lograremos algo grandioso.